Stellantis and You Vigo. Más de 6.000 metros a su disposición. Peugeot, Citroën, Opel y DS, todas las marcas en el mismo lugar. Los últimos modelos y lanzamientos, consúltenos. Somos sus proveedores en movilidad. Además, descubra nuestros servicios de mantenimiento y revisión. Nos tomamos muy en serio su seguridad. Disponemos de más de 3.000 metros para atender su vehículo como se merece. Le esperamos en Avenida de Madrid 193, Vigo. Inaga Homologaciones y Proyectos. ¿No vas de serie? En Inaga estamos especializados en homologar tu vehículo. Pídenos presupuesto sin compromiso porque nosotros lo legalizamos. Tuning, competición, todoterreno y 4x4, motos y quads, coches clásicos e históricos y también remolques, autocaravanas y vehículos industriales y agrícolas. No te la juegues, olvídate de problemas en controles e ITVs y homologa tu coche. Más info en inaga.es. Todo el año pagando cuotas para comprarte el coche soñado. Esto ya no se lleva. Lo inteligente es el renting. En Redmover tienes la opción de renting más flexible para empresas y particulares. Más información en redmover.es. Redmover, el renting inteligente. Stellantis and You Vigo patrocina esta sección. Pues continuamos con más cosas en CDRAS y bueno, ya les hemos contado varias veces la problemática que tenemos una vez que tenemos el accidente y una vez que nuestro coche entra en el taller. Muchas veces en nuestro taller de confianza, pero por unos días o semanas o meses, pues casi deja de ser nuestro coche, perdemos casi todos nuestros derechos sobre él y ya manda en su reparación la compañía de seguros. Don Felipe Viso, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Bueno, hoy le traemos a nuestras pantallas porque ha habido ya unas sentencias que dicen que vamos a ver, que no nos pueden reparar si nosotros no queremos nuestro coche con piezas no originales y con determinadas piezas incluso reparadas, muchas veces de segunda mano, ¿no? Ya ha habido sentencias, pero ahora últimamente está habiendo más. Cuéntenos. Sí, vamos a ver, Antonio, esto viene de la política que siempre hemos mantenido de Compensator, de defender los total derechos tanto del cliente nuestro como del taller en su derecho de reparar conforme a la profesionalidad de cada uno. Es decir, la primera recomendación a todos los oyentes es ir a nuestro taller de confianza. La segunda, exigir que se nos pongan las piezas originales que tenemos. Si nosotros tenemos una defensa original, pues tendrán que poner una defensa original y una aleta igual. Esta colofón, que es muy importante estas sentencias y que estamos teniendo bastantes porque llevamos tiempo sembrando y al final vas recogiendo, Antonio, lo que viene a decir es que no puede ser que la compañía de peritos simplemente con un ánimo de abaratar sus reparaciones, porque no hay otro fundamento, abaratar ellos sus costes, te hacen que tu coche se deprecie, porque realmente cuando tú pones una aleta de competencia o una defensa de competencia, pues evidentemente el acabado no es el mismo. Es decir, las exigencias que tiene el fabricante no son las mismas. Claro, pero fíjese usted que después tenemos otro segundo siniestro y en esa valoración se atreven incluso a decir, don Felipe, que nuestro coche no está reparado correctamente y por lo tanto ya nos lo deprecian o nos dan siniestro total y para casa. Ellos mismos se autoculpan de lo que han hecho, que a lo mejor no ha sido la propia compañía esa porque he cambiado el seguro, pero vamos, digamos que todos trabajan para los mismos. Efectivamente, una de las grandes desgracias que tenemos en España es la usurpación de la firma de los peritos, ¿no? Nosotros que estamos permanentemente en contactos con todo tipo de peritos a nivel nacional, lo que se quejan es que las compañías les exigen que sus costes medios sean lo más baratitos posibles, les dicen, oye, pues a partir de ahora aplica esta política, por ejemplo. Ahora mismo están con una política determinadas aseguradoras de exigir a los peritos que se usen piezas de competencia.
E insistimos en esta cosa. Es decir, el único ánimo es abaratar para ellos. Y luego está cómo se valoran los coches y donde vienes tú a comentar, Antonio, el tema de por qué un coche lo pretenden dar siniestro total, amenazan al taller con que si no el coche es siniestro total, si no se usan las piezas que ellos recomiendan, porque si no se va de... Es que no es verdad. Es que aquí la gente lo que tiene que entender es que las compañías no nos defienden. Las compañías defienden sus intereses económicos en todas las reparaciones, sea por todo riesgo, daños propios o sobre todo si somos perjudicados. Para que la gente lo entienda, cada vez, y nosotros vamos unas 400 veces al año al juzgado, que defendemos un coche que ha sido perjudicado, ¿sabéis quién es el perito que viene a defender los intereses de la aseguradora? El perito nuestro, el que tenía que defendernos. Ese es el enemigo, el que viene a hacer daño, a A perjudicar tomar a su nota, asegurado. claro, viene a tomar nota para los nuestros. O sea, Bueno, al para, revés, viene valora el vehículo, ¿eh? En claro. teoría el cliente dice, llama a mi perito, pero el perito con lo que va es con el bazooka, es decir, esta pieza hay que repararla, esto no corresponde, esto no sé cuánto, y cuando nosotros denunciamos al culpable, que es el que tiene que pagar de verdad, cuando llegamos al juzgado, el perito que viene a defender todas esas barbaridades que están pasando es el perito de la propia compañía de nuestro cliente. Y esto la gente lo tiene que entender. Esto es una barbaridad. Y luego al taller van y le imponen, pues si tiene 10 horas de trabajo y un precio de 60 euros la hora, van y le pagan 28 euros. ¿Y por qué? No, porque es el convenio nuestro. ¿Pero convenio con quién? ¿Pero qué es esta vulneración del derecho de la libre competencia? Y esto es permanente, Antonio. Esto, de verdad, en los Bueno, juzgados es permanente. aún así, Felipe, yo estoy viendo últimamente coches rotulados de algunos talleres que ponen vehículo cortesía de talleres Alfredo y debajo la pegatina de la compañía de seguros X. O sea, encima tienen que poner los coches de sustitución, o sea, yo veo los talleres sumisos y veo también al sector que, no siendo de Etcétera, que están haciendo bastante fuerza, ¿no? Digamos, y han llegado con aquel tema a Europa, yo veo que el resto de talleres sueltos vamos, que siguen ahí subyugados al amo, ¿no? Que diría aquel. Sí, a ver, eso es un tema, lo hablamos mucho, el otro día tuve una reunión con Aprotalleres y comentábamos la gran vulnerabilidad al final, la mayoría de los talleres son gente que se hace en su autoempleo, que no tienen Ujú. una formación suficiente y sobre todo no tienen un respaldo económico detrás y cuando viene un perito, esto es así, es como cuando ellos calculan su precio de mano de obra. La mayoría de los talleres, por desgracia, no calculan su precio de mano de obra, sino dicen, ¿cuánto está la competencia? Ah, ¿lo tiene a tanto? Bueno, pues yo lo pongo a tanto. Entonces viene un perito de la compañía que parece que son como, no sé, los sheriff, los sargentos, Dios, vienen allí y a su taller le dice, no, tú el precio de mano de obra, te voy a poner esto, te voy a dar tantas horas y no pongas esta pieza. El que no conoce sus derechos no sabe ni cómo empezar a defenderse. Y esa es la herramienta que las compañías llevan usando y esto es lo que Compensator llevamos 16 años defendiendo para que la gente tenga un taller y aprenda a defender sus derechos, que no le vengan a su casa, que no son socios las compañías de seguros. Las compañías de seguros, en teoría, Antonio, representan los derechos del asegurado, pero vulneran permanentemente este derecho. Bueno, aquí estaba Joseba, el de Carglass, el de los parabrisas, y está Aitor, el auditor, que yo le llamo así a todos los peritos cariñosamente, ¿no? Porque realmente, claro, ellos también defienden su pan, no nos vamos a meter con ellos, porque también si las compañías le cierran el grifo, ¿qué van a peritar estos hombres? Pero si la peritación es lo correcto, lo que ven reivindicando en los años ya 90-80, los peritos lo que reivindicaban era que hubiese una asociación de peritos y que las compañías solicitasen a la asociación directamente, ¿vale? Por rotación a los peritos, con lo cual la firma no podía ser comprada. Pero claro, a las Ya. compañías nunca les ha interesado. Al final a las compañías incluso primero contrataban a un perito, luego le exigían que tuviese un gabinete para que no pudiese aparecer siempre el mismo perito, luego algunos que tenían peritos en nómina, pero al final cuando tu sueldo viene de que el 90% te lo paga una sola aseguradora, tú como perito estás agarrado por las manos. Tienes Ya. una independencia nula y esto es gravísimo, esto es gravísimo.
Bueno, hay otro tema también relacionado con cuando llevamos el coche al taller, que nos han hecho varias consultas a través de nuestro correo electrónico y se la quiero trasladar, que es la siguiente. Resulta que cuando tenemos el coche a todo riesgo y bueno, pues está aparcado en la calle y nos rayan pues dos puertas, el maletero, nos rompen el parabrisas, o sea, 5 o 6 vamos a decir, partes del puzzle externo del coche. Y yo, claro, yo estoy muy tranquilo porque como tengo mi seguro a todo riesgo, pues lo llevo al taller, ¿no? Y con una franquicia de 300 euros que pago, pues asunto arreglado. Pero mi sorpresa es mayúscula cuando me dicen que tengo que pagar todas las franquicias por cada cacho, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo está esto? Porque también he estado indagando y veo que hay sentencias de su despacho favorables también con este asunto. Sí, por suerte también en ese aspecto nos seguimos metiendo y intentando defender los derechos del asegurado, donde aquí lo que hacen las compañías de seguros es cuando te dan, como bien has comentado, viene, pues por desgracia, un vándalo y te raya todo el coche, la compañía te dice que es por zonas. Entonces, si tienes la parte trasera, eso es una franquicia. La parte lateral es otra franquicia. La parte delantera, otra franquicia. Y la parte lateral del otro lado, otra franquicia. Y si tienes el techo, pues al final nos podemos juntar con 5 franquicias. Es decir, 1.500 euros si tenemos una franquicia de 300 euros. Reparar o pintar un coche mal hecho, ¿vale? Un trabajo mal realizado puede incluso bajar de ese precio. Si nos vamos a grandes profesionales, estamos hablando de que a lo mejor la reparación de pintarte todo el coche pueden ser 2.000 euros, pero al final la compañía de seguros va a pagar 500 y tú vas a pagar 1.500. Vamos a ver. ¿Qué hemos hecho? Pues llevarlo a los juzgados. ¿Y qué hacen los jueces? Pues el sentido común, Antonio. No todos, es cierto, pero la gran mayoría de los jueces aplican el sentido común. Si es un acto, es un acto. No va por piezas, porque a mí el siniestro es uno y tú no me puedes aplicar de forma unilateral, que es como hacen ellas, es decir, lo hace la compañía directamente, dice, no, son 5 partes. ¿Pero por qué son 5 partes? Si es un siniestro, a mí me pasó un día, viene un impresentable ciudadano de español, o no, y me causa ese daño. Pues me lo tendrás que solucionar por esa franquicia. No sé si lo he dejado Claro. claro. Sí, sí, al final pago 4 franquicias, pago 1.500 euros o voy a la picaresca de que voy al taller y voy con un cacho, después voy con otro, pero no sé si en esa franja de tiempo habrá, quiero decir, entre uno y otro para que no se active esa franquicia, ¿no? Porque también estará la picaresca, ¿no? Del No, asegurado que... no tiene No, nada que hacer el asegurado. No, porque al final cada vez que da un parte es una franquicia que le van a aplicar, con lo cual lo tienen agarrado. Si las compañías de seguros, ellos trabajan a años vista, ¿no? Entonces, cuando hacen las sí, pólizas, ya las hacen pensando, cuando va a haber este siniestro, como todos los españoles son estafadores, porque ellos piensan como son ellos, ¿vale? Porque claro. hay que dejar las cosas claras. Ellos piensan con su mentalidad. Entonces dicen, ¿cómo vamos a hacer para engañar a nuestro asegurado? Y hacen las pólizas acorde a esto. Hemos hablado de muchas cosas contigo que creo que son muy importantes, ¿no? ¿Cómo es posible que vengan y nos apliquen 5 franquicias de un solo siniestro? Pero ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? ¿Y qué le pasa a una compañía cuando lo llevas al juzgado? Nada. Solamente lo que ya tenía que haber hecho desde el primer momento, que era Paga y aplicar una sola punto. franquicia, paga y punto. Pues No se te hay paguen otra los gastos sanción. nuestros. Lamentablemente los jueces no tienen en España esa potestad que sería fantástica, como pasa en otros países, donde le dice, mire, si vuelve usted a mi sala con Claro. una barbaridad de esta, le mete una sanción de 100.000 euros. Entonces las compañías se apretarían, pero Durán y Lleida, un político español, se ha jubilado como consejero delegado de Mafre. Entonces, ¿qué vamos a esperar de nuestros políticos? Si llevan Claro. décadas jubilándose en las aseguradoras. Claro, es que, bueno, encima ahora pronto saldrán datos o estarán saliendo estos días, ¿no? Finales de abril suelen salir Correcto. datos. Oye, que son negocios que tienen que ganar dinero, pero también son negocios, Felipe, los talleres y los pobres están muchos con el agua al cuello y si no entran bajo el yugo del amo, como yo digo, aún encima tienen que cerrar la puerta. O sea, malviven porque es lo que hay y es lo que toca. Pero bueno, esto todo ha llegado a Europa, lo venimos hablando, no tenemos noticias de Europa todavía, de todo ese tema, a pesar de que dice Europa, dicen algunos países que somos contagiosos en este asunto, que manda caray. Sí, bueno, más que contagiosos, lo que hacen las compañías de seguros, que al final no nos olvidemos que tanto AXA, Allianz como todas tienen
bueno, pues España es una delegación. Lo que hacen es, hacen el experimento primero en zonas provinciales de nuestra queridísima España, luego lo extrapolan al país y una vez que ven que funciona muy bien, dicen, bueno, pues vamos a frotarnos las manos que vamos a llevarlo a los francesitos, vamos a llevarlo a los italianitos, porque al final, como bien decías al principio, es lícito que ellos quieren ganar. Pero la parte tan abusiva que nosotros vemos todos los días, tan abusiva, Antonio, es que vulnera absolutamente cualquier cosa ética. No hay ética ninguna. Claro, eso es lo malo. Pues a ver si Europa se pronuncia, a ver si sigue habiendo, gracias a Dios que los hay, muchos jueces que aplican la ley a veces con mucho sentido común, otras seguramente que no, pero mientras tengamos eso, algo estamos defendidos. Y después, bueno, con despachos como el suyo que también defienden los derechos, porque al final yo creo, y lo venimos diciendo ya a lo largo de muchísimos años, que no debemos de quedarnos con la primera oferta. ¿Qué pasa? Que cuando es una indemnización, tanto por bajas médicas como lo demás, si estamos sin trabajar, nos hace falta el dinero, en el momento que, lamentablemente, ¿no? La situación económica es la que es, en el momento que nos hacen una oferta, a veces la aceptamos y a lo mejor palmamos un 50 o un 60% de lo que teníamos que haber cobrado. Esta es la realidad de las indemnizaciones, me parece, ¿no? Sí, Antonio, vuelves a tocar también otro tema muy espinoso, donde realmente la compañía de seguros, abusando de la situación económica de mucha gente y sobre todo esa y el desconocimiento o el miedo, es que claro, ¿cómo lo voy a dar a un abogado? Va a estar 5 años. Esta frase a nosotros, de cada 100 clientes, se nos lo repiten 80, ¿vale? Y luego cuando hablan con su agente de seguros o su corredor, ya le vuelven a decir, ¿cómo lo me llevas a un abogado? Si además eso lo van a tener 5 años. Mentira. Y tenemos que aclararlo, mentira. Entonces, la gente, si sabe sus derechos, debe aprender en España a defenderlos. Tenemos que ser un país que lucha por sus derechos. Tenemos que ser un país que hace frente y para eso están pues, empresas como Compensator que te ayudan a defender tus derechos frente a los abusos de las aseguradoras. Igual que hay abusos de los bancos o de otras entidades y hay profesionales, nosotros nos dedicamos a esto, Antonio. Bueno, ¿y cómo va? Estamos centrándonos en los coches, pero ¿cómo va el resto de, dígase, hogar y todo esto? ¿Cómo va? Porque me imagino que habrá reclamaciones también todos los días y reclamaciones de cachondeo o risa, por ponerle un mote. Sí, bueno, por desgracia, esto se extrapola a otros sectores, ¿no? Tenemos una señora que le ha ardido la casa, que desgraciadamente ha tenido que estar viviendo 3 años en casa de su hermano porque la compañía de seguros, a través de un supuesto investigador, le dijo que o cogía 20.000 euros por su casita o no le pagaban un duro. Ella, claro, dijo que no, que no. Nos contrató nuestros servicios, no entendíamos, nos pusimos en contacto con la compañía de seguros, silencio por respuesta, ¿vale? Cuando la casa estaba asegurada contra incendios, y después de llevarlo al juzgado, pues nos aportan un vídeo de un personaje que ha ido a un bar y entonces los del bar, algunos cotillaban, comentaban que esa señora tenía un hijo muy conflictivo, que había estado en la cárcel y que posiblemente le hubiesen quemado la casa adrede. Entonces, en base a supuestos casos, esta señora de 70 y tantos años, gracias a la generosidad de la compañía de seguros, tuvo que vivir sus últimos 3 años en casa de su hermano, pensando que además se quedaba sin nada, y la compañía de seguros lo único que tuvo que pagar es los intereses, las costas y, evidentemente, el importe que no ellos valoraron la casa, porque la valoraron, evidentemente, mucho menos de lo que valía, sino lo que Ya, nosotros valoramos, ¿no? Pero estos abusos, Antonio, de verdad, son reales, pasan todos los días. Nosotros tenemos constantemente estas cosas. claro, ahí vuelve a haber ese efecto causa de que solamente se paga lo que habría que pagar en primera instancia y no se sanciona, ¿no? No hay una ley que sancione esas malas praxis, porque, por ejemplo, cuando tienes un problema con Hacienda, pues te cobran el problema, te cobran los intereses, pero es que encima te sancionan y te multan, o sea, el ciudadano de a pie, claro, ¿no? A las grandes Cierto. corporaciones se ve que no se aplica con la misma vara de medir, porque esto es lo que hay. O sea, tú pagas una multa y tal, o sea, viene siendo una multa, ¿no? Pagas una sanción, pagas los intereses de esa sanción y encima después te meten una sanción por no haber pagado ese tema. Pero aquí no pasa nada. No, aquí la única atribución que tienen los jueces es que se sancionan a las compañías con un tipo de interés
el fijado a primeros de cada año, más un 50% durante los 2 primeros años que ocurre el siniestro. Es decir, si tenemos un tipo de interés pues del 3, la compañía de seguros como mucho va a pagar un 4,5. Todos los que entendemos un poco de economía sabemos que hoy en día sobra inversiones para las compañías de seguros para ganar mucho más que eso. Solo tiene una sanción que es un 20% a partir del tercer año. ¿Qué pasa? Que esto, y esto es lo que la gente tiene que saber de cómo nos protegen nuestros políticos, cuando nació la ley del seguro, decían que si a los 90 días la compañía no te pagaba, entonces sí tenía una sanción de un 20% de interés, que es lo que tú vienes a decir, que sería lo lógico. ¿Y qué hicieron nuestros gobernantes tan cariñosos hacia el pueblo? Como esto la gente no lo ve y no se lee en ningún lado, pues lo quitaron. Y entonces lo pusieron así, solo a los 2 años y a criterio del juez. Pero bueno, es cierto que esa sanción, a veces, pues nosotros por suerte, conseguimos esas sanciones con gente que tiene grandes cuantías que paga la compañía de seguros y le sale costoso, pero son pocas. Entonces, en números generales, si yo como compañía de seguros estafo a 100 personas, realmente si al final tengo que pagarle a 10 de esas 100 personas, me sale a cuenta, me sobra, gano demasiado dinero. Eso pasa como con las lecheras, ¿no? Que la ley de competencia la sancionó 2 veces y ¿sabéis quién se llevó el dinero? El Estado. Los pobres ganaderos con sus vacas no se llevaron un duro. Entonces, a las lecheras les sigue siendo rentable mal pagar la leche porque al final la sanción no llega a la gente que realmente ha sido perjudicada. Claro, de vez en cuando, aunque de cada 7 se palmen 2, es que después protesta medio. O sea, siempre ganamos 6,5, ¿no? O sea, al final el negocio redondo. Bueno, ya para finalizar, que ya llevamos bastantes minutos, don Felipe, bueno, ¿cómo ha arrancado este 2024, este primer trimestre? Porque eso va a marcar el pulso de lo que queda de año y prácticamente creo, por lo que estoy intuyendo, que estamos en la misma situación de los últimos 15 años. Bueno, a nivel perjudicados, sí que es cierto que los talleres cada vez están mucho más perjudicados. El ciudadano, por desconocimiento, no se entera de lo que dejan de pagarle, que es una barbaridad. ¿Esto qué ha hecho? Que pues desde Compensator hemos tenido que abrir una delegación en Coruña, estamos a ver si abrimos otras 2 delegaciones a lo largo del 2024 en otros sitios, que no quiero decir los sitios porque hasta que estén me gustan las cosas consolidadas. Y todo esto viene de que no paran de abusar las compañías de seguros, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en 2024? Bueno, pues por nuestra parte sí que es cierto que donde ha nacido Compensator, que ha sido en la ciudad olímpica de Vigo, pues hemos crecido muchísimo, que no paramos de crecer, que cada vez hay más clientes y cada vez hay más talleres que confían en nuestro servicio profesional y esto se está extendiendo pues a otras regiones como Coruña y otras 2 que espero que en breve pues podamos abrir y comentarlo contigo. Pues don Felipe Viso, un placer como siempre y nada, seguiremos hablando de perjudicados, de seguros y de todo lo que tiene que ver cuando pasa un siniestro. Muchísimas gracias. Los vehículos Premium Selection de Celta Motor patrocinan esta sección. Este que tenéis en pantalla es el único barco de la historia de competición de Ferrari. Se llama Ferrari Arno. Fue creado en la década de los 50 y a día de hoy todavía ostenta el récord de velocidad de su categoría, nada menos que más de 242 km/h. La embarcación de carreras fue pensada por el ingeniero italiano y piloto de motonáutica Castoldi, que en 1951 enfocó todo su potencial en conseguir el récord mundial de velocidad. Para ello necesitaba un motor que estuviese a la altura del reto y la casa de Maranello no dudó en echarle un cable. La embarcación se construyó en madera maciza con un revestimiento enchapado en caoba. Su motor corresponde a un V12 con especificaciones de Fórmula 1. Una preparación específica que comenzó con 385 caballos de potencia y alcanzó los 600.
En 1953 el Ferrari Arno fue probado en el lago Iseo, en el que logró batir el récord de velocidad sobre el agua, con unos 242 km por hora en 2 pasadas y con una velocidad media de 164 km hora en 24 millas náuticas. A día de hoy se encuentra a la venta en un portal de coches de lujo. Aunque desconocemos el precio, seguro que cuenta con muchos ceros. No hay tiempo para más, pero ya estamos trabajando en el programa de la próxima semana, en donde os presentaremos muchas novedades, todas relacionadas con el mundo del motor. Hasta entonces, sed felices. Adiós.